Listo. Buenas noches, hermanos presentes. Buenas noches, hermanos por la cámara. Buenas noches, Manantial de Vida, la iglesia hermosa, que insisto, no es su nombre, es su característica. La iglesia es un manantial de vida. Buenas noches, Iglesia Universal. Buenas noches, hermanos en general. Buenas noches, sobre todo a ti, Dios. Buenas noches, Padre. Eres nuestro Padre, te damos gracias por habernos adoptado, Señor. De verdad que te damos gracias por habernos adoptado. Gracias por ser tus hijos. Gracias porque no solamente hiciste el acto judicial de adoptarnos, sino que nos metiste tu ADN espiritual. Porque nos metiste tu espíritu y nos hiciste una transfusión de sangre al cambiarnos nuestra vida por la tuya. Gracias, Dios, y hoy día queremos escuchar tu evangelio para poder ministrarlo, Señor, para poder compartirlo y para que se extienda y corra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy día Dios ha preparado esta noche para que nosotros nos podamos gozar de su evangelio. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios nos ha llamado al gozo. Dios no nos ha llamado a la tristeza, Dios no nos ha llamado al dolor, Dios no nos ha llamado al sufrimiento, Dios nos ha llamado al gozo. Si bien es cierto que pasamos por momentos de tribulación y algunos desiertos por ahí, pero aún el desierto, quiero decirles y quiero ser muy puntual, aún el desierto, según el corazón que tengamos, es un sufrimiento o es una alegría. Porque en el llamamiento al desierto que Dios nos hace, nos llama para hacer fiesta, nos llama para construir el tabernáculo, nos llama para prepararnos para conquistar la tierra prometida. O sea, en verdad el desierto es una fiesta, es una alegría, es un gozo, es una felicidad. Ahora, hay algo muy curioso. El libro de Enoch, que es un libro no canonizado, pero que sí hablado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. El libro de Enoch lo habla Pedro. O sea, es un libro que es leído por los hermanos en un inicio. Enoch dice que en una de las visiones que él tiene, él ve un desierto lleno de árboles, de agua, de un río, y que el río sale de arriba. Quiero que me prestes atención en esto. En tu desierto, y te profetizo esto, en este momento estoy fluyendo como profeta, te profetizo que en tu desierto hay árboles, hay oasis, hay ríos, hay plantas, hay hierbas, hay verdor. Tu desierto es un verdor a los ojos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? El milagro, entiéndeme esto y te lo profetizo en el nombre de Jesús, el milagro no es que te saquen del desierto, el milagro es que te cambien la visión. El milagro es que te cambien la visión, que dejes de ver los escorpiones y las serpientes, el desierto y lo árido del sol, para que puedas ver con la vista renovada los árboles, los frutos y la hermosura que hay en el desierto. Ahora, esto fue en el libro de Enoch. Ahora, hay una promesa en Isaías, hay una promesa que Dios da, perdónenme la tartamudez, que Dios da a través del profeta Isaías, que él dice que en tu desierto él lo va a reverdecer. ¿Qué te quiere decir Dios, el Espíritu Santo, en esta noche? Que en medio de tu desierto, donde tú estás, no te va a sacar, lo va a reverdecer. Ese es el milagro, porque sacarte del desierto sería escapismo, sería huir, y Dios es un Dios que apechúa, por llamarlo de alguna manera. Dios es un Dios que pone el pecho. Cuando tuvo que vencer a la muerte, pasó por la muerte. Cuando tuvo que salvar al hombre, se hizo hombre. Cuando tuvo que aguantar las patrañas de Satanás, las ha aguantado por amor a nosotros. Cuando él ha tenido que aguantar las traiciones de parte de su esposa Israel, las ha aguantado. Dios es un Dios que apechúa. Dios es un Dios que pone el pecho. Dios es un Dios caballero, es un varón de varones y Señor de señores. Por lo tanto, Él no te va a hacer a su imagen escapándote del desierto, haciéndote huir con un escapismo. No, Él te va a preparar tu carácter, tu fortaleza, su divinidad en ti, para que tengas la fortaleza de Él en soportar la transformación de tu desierto en un oasis. El que chapa esta palabra va a vivir feliz el resto de su vida, de verdad. Va a vivir feliz porque nos toca en este peregrinaje. Hay que aguantar.
pero hay que aguantar no con nuestras fuerzas, sino con sus ojos. Y para eso es muy importante entender el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es un libro maravilloso y vamos a entender en esta noche dos cosas puntuales. Hay dos evangelios, préstame la atención, hay dos evangelios. Vuelvo a repetirlo, que usted diga, pastor, usted se volvió loco. No, hay dos evangelios escritos en el libro de Gálatas, pero uno es el verdadero y el otro es el falso. Entiéndeme bien, uno es el verdadero evangelio y el otro es el falso evangelio. Por la gracia del Señor, de verdad que le doy infinitas gracias, de rodillas, doblo mi entendimiento, agacho mi cabeza, recibo que en el reino de las cosas, en el reino de los cielos las cosas son al revés. Le doy gracias a Dios por eso, de que estamos en el evangelio de verdad. El evangelio de verdad, y te lo digo a boca de jarro y sin ninguna explicación, solamente para inyectarlo con la fe, en tu fe, en el espíritu y en tu alma por medio de la fe. El evangelio de verdad es el evangelio de la gracia. No hay otro evangelio más que el evangelio de la gracia. No hay otro evangelio, y métetelo a la cabeza, métetelo al corazón. No hay otro evangelio, ni hay mezclas en el evangelio. Dios no permite la levadura dentro del evangelio. Dios dice que una pequeña cosita leuda toda la masa, una pequeña porción de levadura leuda toda la masa y la hace inservible, no sirve. Entonces a ti te hablo con amor. Mira, tú que estás abrazando ideas me extrañas con respecto a las fiestas, con respecto a la ley, con respecto a las tradiciones, con respecto a la manera como se pastorea, a la doctrina y etcétera, etcétera, etcétera. Tú que estás abrazando cualquier cosa que vaya fuera de la gracia, como un añadido de la gracia, te digo en el nombre de Jesús, de verdad te lo digo con mucha solemnidad. Entiéndeme lo que te voy a decir, no te me ofendas, pero es alejarse de Dios. Y la palabra lo dice, no lo dice el apóstol Alberto Palau. Es alejarse de Dios, y lo vamos a entender hoy claramente, como Dios hoy recibe. Vengo preparando la clase toda una semana y recién hoy me habla tan claramente como te lo estoy hablando. Vamos a ir al versículo 6 antes de empezar todo, porque no quiero dejar este vacío sin la palabra. La palabra. Jesucristo le dijo a Satanás, escrito está. Y yo le digo a tu alma, a tu mente, a tu corazón, y a los aires, y a los demonios, a todo lo que pueden estar escuchando, a los ángeles en el cielo, a los arcángeles, a los querubines, les digo en el nombre de Jesús que escrito está lo que estoy diciendo. Dice el versículo 6 del primer capítulo de Gálatas, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Me entiendes, amado? Te lo ruego, entiéndeme, abre tu corazón y abre tu mente. Cuando tú caes de la gracia a la ley, no te alejas del evangelio, te alejas de Dios. Te lo vuelvo a leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, no de la doctrina, no de la Biblia. No, te estás alejando del que te llamó. Él te llamó para que vivas en la gracia, en una vida de victoria, en una vida de amor, en una vida de plenitud, en una vida de expresión donde tú no haces nada y Él lo hace todo. Pastor, así es. Así es. Miren, lo voy a leer en la versión NTV. La versión NTV es, en este sentido, maravillosa. Préstame atención a estas palabras. El versículo 6 del capítulo 1 en la Biblia NTV. Escucha lo que dice. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Estoy horrorizado, dice. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Lo dice claramente esta versión. Estoy horrorizado de que tan pronto yo me haya ido, los haya dejado un rato ustedes leyendo su Biblia, y tan pronto así se apartan de Dios, porque vinieron unos falsos apóstoles a predicarles que usted, aparte de creer en Jesús, tiene que cumplir la ley. Tiene que cortarse el prepucio, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Tú que te crees judío mesiánico, te digo en el nombre de Jesús, no tienes que hacer nada más que estar en la gracia, porque apartarse de la gracia es apartarse de Dios. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Dice, estoy horrorizado que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo. O sea, no lo llamó a la doctrina, no lo llamó en una primera instancia a la iglesia, no lo llamó en una primera instancia al reino, ni siquiera eso, sino que Él lo está llevando a lo personal. Él te llamó a tener una relación íntima entre Él y tú,
tú y Él por medio, y la base y el fundamento y el medio, la gracia. Porque fue por gracia. Amén. Entonces dice, los llamó a sí mismo por medio de la amorosa, y miren lo que dice en esta versión, es hermoso. Escuchen esta palabra, es hermoso lo que dice, y los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. El vínculo perfecto entre Dios y los hombres es Cristo, no es la ley, no son las tradiciones, no es la oración, no es el ayuno, no es la lectura de la palabra, no es cumplir las fiestas, no es llamar a Jesús Yeshua como algo en especial o qué sé yo, no, es Cristo el único medio por el cual yo tengo acceso a la gracia de estar con Dios. Y esto es por la fe, por lo que yo creo que Jesús fue enviado por Dios para nuestra salvación. Y eso es lo que dice Pablo en los primeros versículos que vamos a comenzar a estudiarlos tan detenidamente como este. ¿Ok? Ahora, sigue el versículo y dice, están siguiendo, y esto es lo que yo dije en un principio, están siguiendo un evangelio diferente. O sea, hay dos evangelios. El evangelio de la verdad, que es el supremo llamamiento por la gracia a Dios, por Cristo, en Cristo y por la gracia de Cristo. Y el evangelio leudado, mentiroso, donde te quiere llevar a cumplir ciertos rituales, ciertos patrones, ciertas condicionantes, para que tú puedas disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Ya, ese es el evangelio mentiroso, ese es el evangelio que nos sirve, es el evangelio que Pablo termina diciendo, en el versículo 8, y lo voy a leer, no lo pensaba hacer, pero lo voy a leer. El versículo 8 dice así, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente que el que nos ha anunciado, sea anatema. ¿Entienden la palabra anatema? ¿Entienden la palabra anatema? Maldito. Maldito, ¿no? O sea, entendamos esto, el que está predicando un evangelio diferente al de la gracia, al de la suficiencia de Cristo en nosotros para salvarnos, santificarnos, bendecirnos y que seamos adoptados como hijos del Altísimo, el que predica un evangelio diferente a esto que estamos diciendo, el tal es maldecido por creyendo que te están sirviendo, pero están equivocados. Listo. Capítulo 1 de la carta a los Gálatas comienza el apóstol Pablo diciendo, y vamos a ir caminando y avanzando. Esta carta es riquísima, ya hemos podido disfrutar de la presencia del Espíritu en este momento. De verdad que ha estado su manifestación, bueno, yo lo he sentido clarito, se me paró todos los pelitos. Dice el capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol. Ahora, miren lo que dice, apóstol, no por hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces él dice, yo soy apóstol primeramente porque Dios me puso. Segundo, porque Jesucristo así lo determinó. Y Jesucristo es aquel que es levantado entre los muertos. O sea, entendamos esto, Dios, directamente por Dios y directamente por el Hijo, ¿ok? Y pone como señal la resurrección de Jesucristo. Vamos a avanzar en el versículo 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces acá hay tres tipos de personas que intervienen. Interviene la persona divina, 4 personas. Interviene la persona divina, la Trinidad y la Trinidad de Dios. Interviene el apóstol Pablo, intervienen los hermanos que ministran con el apóstol Pablo, y intervienen los Gálatas, que son los hermanos que están siendo receptores del mensaje. ¿Ok? El apóstol Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 48 después de Cristo. Ahora, le escribe en el 48, que quiere puede tomar nota, 48 después de Cristo, pero entendamos que el apóstol Pablo levanta esta iglesia en su primer viaje misionero a Licia, nunca me acuerdo los nombres, es una zona de Asia, y él levanta esta iglesia entre el año 46 y 47. Un año después, aproximadamente, los teólogos nos han enseñado,
que él escribe la carta a los Gálatas. Eso me indica a mí que solamente la gracia les duró unos cuantos meses a los hermanitos de Galacia. Unos cuantos meses le duró porque aproximadamente al año ya Pablo tiene que estar escribiendo una carta correctiva acerca de la enfermedad de la fe que ellos habían recibido. Entonces acá hay cuatro personas: la persona divina de Dios, el apóstol, los hermanos que acompañan el ministerio del apóstol Pablo y también los hermanos de la iglesia en Galacia. El versículo 3 enmarca algo que es muy importante. Lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia es gracia y paz. Yo la verdad que muchos años he estudiado el Evangelio, de verdad que me he metido a estudiar el Evangelio de muchas maneras, he leído muchos libros, me he leído, no sé, 1500 o 1000 libros, me he leído del Evangelio, he estudiado de aquí para allá. Y nunca me había percatado de esto que les voy a compartir con ustedes. Yo creo que cada palabra del Evangelio es económica, es en el sentido de que ninguna está por demás, o sea, no hay nada que esté de más en el Evangelio. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice gracia y paz sean ustedes, es porque en verdad los hermanos de las iglesias en Galacia no tenían ni gracia ni paz, porque habían caído de la gracia, y aquel que no está en la gracia no tiene paz. Porque la paz está guardada solamente en aquel que cree en que Jesucristo fue enviado sin ningún mérito de nosotros, fue enviado por el Padre para nuestra salvación y todas las bendiciones espirituales. Entonces lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas es: gracia y paz sean a vosotros, porque por lo que sé y por lo que les voy a escribir, sé que no están con la gracia, sé que no pueden tener paz. Amén. Ahora, de Dios, ¿de dónde dice? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Él encierra todo en el Padre y en el Hijo. Más adelante vamos a ver que también lo menciona el Espíritu Santo. Pero vamos a ir viendo poco a poco lo que él está escribiendo. Y él está escribiendo a la iglesia en Galacia, le está diciendo: gracia y paz sean de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo. Porque tú nunca vas a poder alcanzar la gracia de Dios si no es por medio de Jesucristo su Hijo maravilloso. El versículo 4 se dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 4 me describe el Evangelio. Somos salvos por la gracia de Cristo. Somos salvos porque Él nos liberó del presente siglo malo, nos liberó del pecado. Somos bendecidos por Dios porque Él nos llama a su presencia. Entonces lo que tenemos que entender, lo que Pablo está diciendo es: el Señor te ha llamado a una comunión íntima con Él, y Él ha hecho todo lo que tú necesitabas para estar con Él. Primero, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Nosotros no lo dimos, Él se dio a sí mismo. Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. ¿Ok? Y el fundamento de entregarse a sí mismo es para liberarnos del presente siglo malo. O sea, ¿por qué liberarnos del presente siglo malo? Porque en este presente siglo malo pues, estamos atacados por el coronavirus, estamos atacados por los problemas financieros, estamos atacados por el contorno inmediato familiar, los conflictos que hay, que este encierro ha podido generar, los conflictos que ha podido generar la falta de economía, los conflictos que han podido generar la propia inherencia de la carne y la maldad inherente en nuestro corazón. Me acuerdo que Billy Graham dijo: cada vez que veo mi alma huyo más de ella para ir a la presencia de Dios. Entonces me acuerdo si lo dijo Billy Graham o el hermano Pablo, pero el tema va por ahí. Cuando más conocemos quiénes somos, de verdad más nos espantamos y más corremos a Dios, ¿no? Porque de verdad que en nuestra almita, en el proceso de santificación de nuestra almita, y lo digo con mucho cariño, yo amo mucho a mi alma, una de las personas que más amo en este planeta, en esta creación y en todo el universo es a mí mismo. De verdad yo me amo, he aprendido a amarme.
me respeto y hago que la gente me respete. De verdad que sí, y de verdad que sí, porque Dios me dijo, si tú quieres amar a tu prójimo, tienes que amarte, tú no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo. Así lo dijo Jesús, ¿no? Entonces, yo respeto mucho, pero no me niego a mí mismo que mi alma es una monstruosidad. Si mi alma sin Cristo es una monstruosidad, soy egocéntrico, soy perverso, soy egoísta, soy malgeniado, iracundo, y todos los defectos habidos y por haber. Y lo que estoy mencionando son los más lindos, ¿no? Ya usted se puede imaginar, pobre mi esposa, como tú. Pero cada uno tiene lo suyo. Amén. Entonces, cada uno necesita justamente el que Cristo se haya entregado por nosotros para liberarnos del presente siglo malo. Amén. Entonces, estamos entendiendo que el apóstol Pablo nos está explicando, en los primeros 4 versículos, nos está explicando la autoridad apostolar que él tiene, la base y el fundamento de su apostolado, que es el llamamiento de Dios y del Hijo, y que el Hijo pasó por la resurrección, ¿no? El servicio de los hermanos, y lo primero que él ve con ojo clínico apostólico es la falta de gracia y la falta de paz. Entonces él dice que la gracia y la paz del Señor sean con vosotros. Amén. Ahora, el versículo 5, él dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, eso tampoco es una cuestión retórica y bonita y que el apóstol Pablo escribe pues porque quiere ser agradable a los hermanitos o quiere ser agradable en un sentido poético. Si nosotros conocemos en parte el carácter del apóstol Pablo dice de sí mismo que él tiene un carácter duro, que su palabra es dura. Él dice, mi palabra es dura, mi presencia frágil, un ancianito, usted me cae en los ojos con legaña, estoy medio doblado, me sacaron la madre en Jerusalén, me agarraron a piedra, casi me mataron, ¿no? Entonces mi cuerpo está bien chancado, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. O sea, mi presencia física es muy débil, pero mi boca es muy dura, dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros entendemos que en su carácter franco y directo que él tiene, es imposible que él esté haciendo figuras retóricas para que nosotros tengamos algo poético en el corazón. No lo está haciendo de esa manera. Él está entendiendo claramente que el Evangelio, en el Evangelio verdadero de la gracia, el único que tiene la gloria es Jesús, el único que tiene la gloria es Dios, porque Él lo hizo todo, lo creó, lo formó, le dio la connotación, le dio la sabiduría, la inteligencia, lo ideó, lo ocultó de Satanás, de los demonios, de los ángeles, lo ocultó de los hombres, lo metió como una gran parábola que se llama el Antiguo Testamento, que estaba oculto en una sombra, para que en su momento el Hijo lo pudiese revelar a todo aquel que el Hijo en el Espíritu lo quiera revelar. Entonces este evangelio que lo estoy describiendo de esta manera para que tú entiendas que es la gracia, que no tiene nada que ver tu pensamiento, tu conducta, tus acciones, tus decisiones, que no tiene nada que ver lo que tú hagas, lo que dejes de hacer, que no tiene nada que ver tu carácter, así seas un monstruo o así seas un lindo corderito, no tiene nada que ver con esta gracia que es el Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo en el versículo 5 del libro de los Gálatas, en el capítulo 1, le está diciendo claramente, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Por los siglos de los siglos, amén. Ahora, bien claro el apóstol Pablo está diciendo acá, y quiero que entiendas esto, y te vuelvo a decir que este es un estudio aproximado del libro de los Gálatas, seguramente tú puedes ahí estudiarlo después y aumentar muchas cosas más, o de repente nosotros en conjunto el próximo año, en 2 años, en 10 años, y vamos a aumentar muchas cosas más. Pero una de las cosas que queremos que vamos entendiendo según la revelación de hoy es que el apóstol Pablo dice a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando dice por los siglos de los siglos se está refiriendo a la tierra, no se está refiriendo al cielo. No porque en el cielo no sea glorificado Dios por el libro de los Gálatas, sí, pero lo que él está diciendo es que las iglesias, los hermanos, de siglo en siglo, tienen que darle la gloria a nuestro Dios por el evangelio de la verdad, por el único evangelio que es verdadero, por el único evangelio que es la realidad de todas las cosas. Amén. Entonces, porque en cada siglo se va a levantar una iglesia, porque en cada siglo se va a levantar una iglesia universal, porque en cada siglo se va a levantar una manifestación del Cristo
corporizado, el templo de Dios. Entonces hay que entender en cada tiempo y en cada momento, como hoy, después de 2000 años, hoy tenemos que entender lo que el Espíritu Santo nos está dejando como herencia a través del escrito del apóstol Pablo, que el Evangelio verdadero es el Evangelio de la gracia, donde Él se pone a sí mismo, donde Él se pone por expiación de los pecados, donde hoy Él se ofrece como el don inentendible, donde a las finales a nosotros lo único que nos quiere decir: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El versículo 6, que ya lo he explicado, podemos decir: estoy maravillado. En la otra versión, en la NTV, dice: estoy horrorizado, de verdad, porque wow, o sea, voy, te predico el Evangelio. Mira lo que dice el capítulo 3. Vamos a dar un avance ya al capítulo 3 para que puedas entender la mente de lo sorprendido que está el apóstol Pablo y de lo horrorizado que puede estar. Vamos a leer acá, dice: oh Gálatas insensatos. Una palabra insensata es una palabra muy suave. Él en el original quiere decir otra cosa que no voy a repetir acá. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer? La palabra obedecer, muy importante. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y mira lo que dice más adelante, dice el versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. O sea, entendamos que estamos leyendo el versículo 6, donde dice: hoy me estoy horrorizado, hoy estoy pero asombrado. Entonces, estoy asombrado, ¿por qué? En el versículo 2 del capítulo 3 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, el apóstol Pablo dice: hace un año te prediqué, levanté esta iglesia, soy un apóstol que levanta la iglesia, me tengo que regresar a Antioquía para dar el informe de lo que estoy haciendo con ustedes, porque soy un hombre que fue puesto por Cristo, que fue llamado por Dios, pero tengo autoridades a las cuales yo voy y reporto. Yo no hago lo que a mí me da la gana, como otros han entendido que Pablo podía hacer lo que le da la gana. No, eso es falso. Él regresa a Antioquía y deja un año a la iglesia en Gálatas, y esa iglesia se vuelve un pan con pescado, porque comienzan a hacer lo que les viene en gana, meten una leuda y comienzan a leudar a toda la masa. Entonces el apóstol Pablo les dice: lo más maravilloso que tú has podido tener, la experiencia más grande que tú has podido tener es el bautismo en el Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo, es tener comunión con el Espíritu Santo. Ahora, tú tuviste eso por cumplir la ley, por cortarte el prepucio, por leer la palabra, por cumplir los 10 mandamientos, por la fiesta solemne, por decir Yeshua en vez de Jesús, y etcétera, etcétera. O sea, por cumplir la ley, ¿tú recibiste el Espíritu Santo? ¿O por el oír con fe? Amén. Amén. La comunión con Dios viene por el oír con fe. Ahora mira lo que dice el versículo 3. Tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, ¿vas a acabar en la carne? ¿Qué es acabar en la carne? Cumplir la ley. Ahora mira lo que dice el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Amén. Entonces el apóstol Pablo, por eso que estoy repasando eso, ¿por qué? Porque en el versículo 6 dice, en la versión Reina Valera 1960, estoy maravillado. En la versión NTV dice, estoy horrorizado. Pero las dos exclamaciones me llevan a un estoy sorprendido. Te prediqué el Evangelio, levanté la iglesia, me voy un año y terminas tú, después de haber pasado por la experiencia más maravillosa de tener maravillas, prodigios y milagros a través del Espíritu Santo, sin ningún cumplimiento de la ley. Ahora tú me vienes a salir que necesitas los requisitos de la ley para poder vivir en el Evangelio. La verdad es que estoy horrorizado, o sea, no entiendo. No entiendo, es como cuando, de haber sido, a mí me ha pasado en algunos momentos,
y les cuento mi experiencia como ministro, yo he podido ministrar a una persona, le he podido poner las manos, le he podido llenar del espíritu, le he podido pastorear ¿cómo se llama? En la iglesia, qué sé yo, restaurar su vida y hacer todas las bendiciones ahí y por ahí y después terminar hablando mal de mí. Dios mío, es como para agarrarse y jalarse los pelos, o sea, es como decir, no estás entendiendo que Dios me está usando a tu favor y terminas pateándome. No, es increíble. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que les estoy contando, que es personal, con lo que estamos leyendo? Tiene que ver todo. Mira lo que dice. En el versículo 1 del capítulo 1 dice Pablo, apóstol. ¿Ok? Se presenta como apóstol. Porque seguramente Pablo es egocéntrico. No, señores, no es que sea egocéntrico. Lo que pasa es que a partir del versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaba a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí en Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, Cilicia era el nombre, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que verlo todo. Los hermanos de las iglesias en Galacia, que habían recibido las bendiciones de Dios a través del ministerio del apóstol Pablo, estaban dudando de que el apóstol Pablo fuera apóstol. Lo estaban poniendo en tela de juicio. Ahora, ¿cuál es el problema? El egocentrismo del apóstol Pablo, que le estaba quitando el título. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que Satanás, al quitarle el título en el corazón y en la mente de los hermanos, ponían en tela de juicio el mensaje. Ponían en peligro el mensaje de la gracia que Dios le había dado. Entonces él tenía que explicar claramente que él no era una persona que había improvisado un mensaje o que se había impuesto en el ministerio, sino que él tenía que dejar en claro que Dios lo puso en el ministerio, que Jesucristo ratificó esa posición y que él había sido capacitado por el Espíritu Santo por la revelación del Evangelio. Él tiene que dejar en claro eso para que los hermanos pudiesen entender que con lo que estaban peleando no era con un mensaje doctrinal de un hermano que se le había ocurrido, sino que era un mensaje espiritual de un apóstol puesto por Jesucristo a favor de ellos, y que ellos estaban negando ahora, a través de la influencia de otras personas, estaban negando el apostolado de Pablo y estaban negando, por supuesto, el mensaje del Evangelio de la gracia. Ahora, ¿cuál es el problema para el apóstol Pablo? A él le afectaba, a él le movía el piso, él se sentía afectado, él estaba en pérdida por esto. No, los que estaban en pérdida eran los hermanos de Galacia. Estaban en pérdida, eran insensatos, eran tontos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tú estás perdiendo, yo no estoy perdiendo. Si yo te estoy escribiendo que yo soy tu apóstol, yo soy tu pastor, es para que tú no pierdas la bendición del mensaje que te estoy dando, de las bendiciones espirituales que están llegando a través de mis manos. De la imposición de mis manos fuiste lleno del Espíritu Santo, fuiste reforzado. Entonces tienes que entender que yo no soy un improvisado, soy alguien que fue enviado del cielo con un mensaje del cielo para bendecir tu vida y que puedas prosperar en las cuestiones del cielo. ¿Amén? Amén. ¿Está claro? Amén. Ok, ahora, quiero que entendamos lo siguiente. Aunque Pablo dijo esto de sí mismo con respecto al llamamiento,
hay algo que tenía que ratificar, hay algo que tenía que ratificar este llamamiento. Y quiero que veamos el libro de los Hechos, el capítulo 9 primero. El capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos a dar una repasada rapidísima nomás. Me quedan 20 minutos. Yo me acuerdo que cuando he corregido a algunos hermanos y se lo comparto, yo les he dicho, yo soy tu pastor, yo soy un apóstol, soy tu profeta. Muchos hermanos han interpretado como que yo necesito los títulos para poder para poder tener galardón. No, es simplemente para situarte, no estás hablando con cualquier improvisado. Dios me ungió y la iglesia aprobó que yo fuese lo que soy a favor tuyo. Si tú te revelas a mí, no te revelas a mí, te revelas al mensaje y te revelas a Dios. Y ya estás cayendo de la gracia a la ley. Capítulo 9 del libro de los Hechos dice claramente quién llamó a Saulo. Porque entendamos que el libro de Gálatas está diciendo, yo fui puesto por Dios y por el Hijo. Entonces vamos a entender. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y etcétera, 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 etcétera. Versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién está hablando? Jesús. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigas. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo ya estaba desarmado en la presencia de Cristo. Entonces dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. O sea, ¿quién lo llama? Jesús. ¿Y quién le dice lo que tiene que hacer? Jesús. Amén. Versículo 11. Versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Acuérdate ese nombre, Ananías. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. O sea, Dios estaba hablando en sueños a Ananías de una visión. Y el Señor dijo, levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, él me está orando, él me está hablando en oración. Ananías, anda y búscalo en la casa de Judas. Mira las direcciones directas que hace el Espíritu Santo a través de esta visión de Jesús. El versículo 12 dice, ya he visto en visión a un varón llamado Ananías, te ha visto a ti en visión, que entre y que le pone las manos encima para que recobre la vista, porque Pablo estaba ciego 3 días. Ananías le respondió y le dijo, Señor, he aquí que he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males has hecho a tus santos en Jerusalén, y aún tiene autoridad en los principales y me va a matar. O sea, no quiero ir, tengo miedo, le dice Ananías. Y Jesús le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. O sea, ¿quién lo llama a Saulo? Jesús. Jesús mismo lo llama. Pero entendamos ahora lo que dice el capítulo 13. Por favor, vamos al capítulo 13 del libro de los Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, un concilio de profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes de Tetrarca, y Saulo, o sea, el apóstol Pablo, Saulo, 13 de Hechos. Dice, ministrando estos al Señor, o sea, orando, alabando, adorando en ayuno, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. ¿Quién le impuso la mano? ¿El Espíritu Santo o los ministros? ¿Quiénes recibieron el mensaje del Espíritu Santo? ¿Ellos mismos, Saulo y Bernabé, o lo recibió todo el concilio que había ahí? Todo el concilio. Entonces, ¿quién ratificó? ¿Quién es el primer testigo del llamamiento de Pablo? ¿Quién es el primer testigo? ¿Quién es el primer testigo? El que me responde es porque es inteligente. No, el primer testigo es Ananías. Pero el segundo testigo que ellos tienen del ministerio, ¿quiénes son?
el concilio de profetas y maestros. Entonces, entiéndame esto, chicos, por favor. Cuando él habla con los Gálatas, le dice, entiéndeme, me llamó Jesús. Y hay un testigo que es Ananías. Y a mí me puso el concilio de Antioquía, me manda donde ustedes. Y cuando yo levanto la iglesia no vengo por mi propia mano, sino que tengo el llamamiento de Dios, el llamamiento del Hijo y la imposición de manos de los hermanos. Entonces con toda esa autoridad he sido mandado a ustedes para darles el mensaje de la gracia. Si ustedes se rebelan a ese mensaje de la gracia, se están rebelando contra el Espíritu Santo que me envió, contra los hermanos de Antioquía, contra Ananías, contra Jesucristo, que fue el que me llamó en el capítulo 9 que estoy escribiendo del libro de los Hechos. ¿Me dejan entender? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas, les dice, chicos, entiéndame, sí soy apóstol del Señor. Estos son unos mentirosos, están predicando un evangelio mentiroso. Sí soy un apóstol del Señor y estas son las señales. ¿Amén? Mucho, ahora, ¿por qué lo estoy explicando tan claramente? Una, porque la palabra lo dice, el libro de los Gálatas lo está diciendo. Y dos, porque se han levantado muchos contumaces y rebeldes diciendo, si el apóstol Pablo dijo que él no fue apóstol ni por hombres, ni para hombres, ni esto, ni esto otro, y creen que eso sostiene un espíritu de rebeldía, y que pueden ponerse a sí mismos, o sea, si el pastor no te da permiso de que tú abras un ministerio, si el pastor no te dice, no tienes mi bendición para que hagas esto, cree, no, el espíritu me habló, entonces el pastor está loco y yo hago lo que me da la gana. Normalmente hay esa tendencia, sobre todo en las iglesias protestantes de corte pentecostales carismáticos. Creen que tener la comunión con el Espíritu Santo les refuerza ese espíritu de rebeldía y pueden hacer con el ministerio lo que les da la gana. No es así. Si el pastor, el concilio de apóstoles, en la iglesia donde tú te congregas, no te aprueba el ministerio, es porque Dios no te lo está aprobando. Y si no te lo está aprobando, no te puedes mover. Y si quieres moverte y tienes gran carga en el corazón y Dios te ha llamado, con oración y ayuno rompes cualquier atadura, de tal manera que es Dios el que te pone en el ministerio. Porque si Él te llamó, Él te pone. Y si hay alguien que está delante, lo va a sacar. Y si tu pastor es el que está delante, haciendo la interferencia entre tu llamamiento y lo que Dios ha determinado, Dios lo va a sacar. O Dios lo va a convencer. Pero no hay nada a mí en la palabra de Dios que me sostenga que alguien puede tomar una decisión por sí mismo. No conozco. El evangelio de la gracia es el evangelio donde yo estoy sentado esperando que Dios haga en mí lo que yo no puedo hacer. Pero eso me mueve a hacer las cosas que Dios me envió a hacer. Vamos a ratificar esto que estoy diciendo ahora último con el profeta, y miren en el Antiguo Testamento, profeta Ezequiel, capítulo 36. Del versículo 24 en adelante vamos a leer, ¿ya? Amados, Ezequiel es un profeta maravilloso. Ezequiel es un profeta post-babilónico, ¿no? O sea, él es, después de que se toma a Jerusalén y a Judá en prisión por los babilonios, Ezequiel es levantado, ¿no? Es contemporáneo de Daniel, de Jeremías, está ahí, ¿no? Al final del ministerio de Jeremías y cosas por el estilo. Él tiene una visión muy importante, muy importante. Es un profeta que creo yo de los más importantes, con humildad lo digo, es una percepción personal, no es un dogma. Pero, ¿por qué lo digo? Porque miren lo que él profetiza, por favor. Ezequiel 36, 24 dice, y os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Para mí está hablando de la iglesia, el país de la Nueva Jerusalén y todas las naciones, todas las naciones en el planeta, ¿no? Donde se ha predicado el Evangelio. Versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, que es la palabra, que lo dije Jesús, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Nosotros somos limpios de todas nuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, todos nuestros ídolos, externos o internos. Los ídolos de egocentrismo o los ídolos de afuera, los ídolos religiosos o lo que sea que fuere, los limpiaré, dice la palabra. Y el 26 dice, os daré corazón nuevo. ¿Quién te da un corazón nuevo? Jesús. Está hablando del Evangelio. Os daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién hace esto? Jesús en el Evangelio, en el nuevo nacimiento. ¿Dónde me quedé? Y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el versículo 27 es el más importante. Miren lo que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es el Evangelio. ¿Qué me pone adentro Jesús? Su espíritu. ¿Con qué propósito? Para que yo pueda hacer las cosas que Dios me manda hacer. O sea, Dios me está diciendo a través del profeta Ezequiel: te voy a poner el Evangelio de una mezcla de la ley con la gracia para que tú puedas vivir. No, lo que te estoy diciendo es puntualmente: te voy a poner mi espíritu, que soy yo mismo, quien te va a dar la fuerza para que tú puedas hacer todas las cosas que yo te mando a hacer. No hay nada que interpretar, está claro. ¿Está claro? O sea, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos el poder de Dios para hacer todo lo que nos manda a hacer. Necesitamos ser santidad, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos hacer la obra, el Espíritu Santo. Necesitamos vivir en paz, el Espíritu Santo. Necesitamos ser transformados, el Espíritu Santo. Necesitamos renovar el corazón de piedra, el Espíritu Santo. Necesitamos renovar ese espíritu de hombre que está muerto, el Espíritu Santo. Necesitamos renovar nuestra alma, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la respuesta a todo. Por eso es que les he leído el capítulo 3 de Gálatas, porque el apóstol Pablo, para el apóstol Pablo, que seguramente ha leído Ezequiel, porque era un hebreo de hebreos, tremendo fariseo, debe haber leído Ezequiel, debe acordarse de esta parte, y para él es sorprendente, porque él estará diciendo: ¡hey chicos! La potencia viene del Espíritu, y el Espíritu lo recibiste por cumplir la ley. No, lo recibiste por oír con fe. Amén. Entonces, en esta noche, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en esta noche en sus interiores? Yo te lo voy a narrar. En sus interiores, al escuchar esta palabra, levanta la mano que la cree. Amén. Todo aquel que esté creyendo en esta palabra está siendo bendecido con un ladrillo más de espíritu en su espíritu. Se me cayó. ¿Me entienden? O sea, hoy día estás teniendo más espíritu que el que tenía ayer. Porque va en aumento de gloria en gloria. Dice que nosotros vamos creciendo en la gracia para con Dios y con los hombres. Y eso viene por el oír con fe. Yo voy escuchando de la palabra de fe, de la palabra de gracia, de la palabra de amor, de parte de Dios. Y eso va, yo al creerla, simplemente Dios se complace, se sonríe en su trono y dice: estos chicos me creen, sopla del norte, ábreme las 12 puertas del templo y todas las bendiciones de Dios que le caigan. Amén. Porque así es como funciona. Mientras que tú le digas: Dios te manda el Espíritu, Dios te manda un hermano, Dios te manda un ministro, y el ministro te está explicando y el Espíritu te está hablando, y tú dices: podrá ser, no, déjame estudiar, no tengo que hacer exégesis, no tengo que hacer esto. Dios dice: bueno, ¿yo qué hago con este? Con este no puedo hacer nada. Porque no me cree. No es como un niño que necesito que sea como un niño, porque los niños lo único que hacen es creer. Pregúntale a Yasmín si estoy mintiendo. Camila dice: mamá, tengo hambre. Camila no le dice: mamá, tienes plata, trabajó hoy día, el coronavirus, hay problemas, mira que el gobierno que acaba de caer, que han habido 4 gobiernos en estos últimos tiempos. No pregunta a él, ella dice: mamá, tengo hambre, quiero comer. Y sale corriendo, y su mamá, no sé, se habrá empeñado en la tienda, o tendrá plata ahorrada, no lo sé, pero salió corriendo y fue: ay, le como porque su hija tiene hambre. Así desea Dios que seamos con Él. Te estoy hablando de la gracia, donde te lleno de mi espíritu para darte la potencia de que hagas todo. Amén, gloria a Dios, te creo, Señor. No siento nada, no veo transformación en mí, sigo siendo el mismo tonto de toda la vida, pero te creo, Señor. En su momento, ese poder va a revertir todo lo que tienes en contra. ¡Ey! En Cristo tenemos toda la riqueza. Amén. No tengo ni para comer, pero amén, gloria a Dios. En su momento se va a revertir y la riqueza va a fluir. Amén. Amén. Por eso es que es tan importante escuchar el Evangelio de la verdad. Si yo escucho el Evangelio de la mentira, es lo que les vengo diciendo hace en estos últimos tiempos. Si usted escucha un Evangelio diferente, perdóneme, hermano, perdóneme, pero no soy yo el que lo dice la palabra. Si usted escucha un Evangelio diferente y le cree ese Evangelio, usted entró en la maldición de aquel que se lo dijo. ¿Lo vuelvo a repetir? Si usted escucha un Evangelio diferente y le cree,
usted entró en la maldición de aquel que se lo dijo. Entonces, vuelvo a repetirlo, cuando el apóstol Pablo dice, yo el apóstol Pablo, que fui por Dios y por el Hijo, y que mira, que esto, que tiene que ratificaron mi ministerio, y que en el libro de los Hechos me he dado el trabajo de dictarle a Lucas lo que pasó en el capítulo 9, donde Dios me llamó y me puso, me llamó y me puso, y el testigo de Ananías, y en el capítulo 13, vamos al capítulo 15, de hecho, me estaba olvidando. Miren lo que ocurre en el capítulo 15. Para los que creen que solamente, se predica, pero hay que ser manso, no, el pastor es gritón y es amargón, no, ese no es de Dios. Mentira, miren lo que pasó. Capítulo 15, libro de los Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren lo que se llaman estos. O sea que si no te cortas el prepucio del pene, no eres salvo. O sea, las mujeres no eran salvas, porque no tenían prepucio que cortarse. ¿Me tienen a entender? Miren lo que estaban enseñando. Versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, se agarraron a madrazos. El apóstol Pablo, el que es reconocido por toda la cristiandad como el apóstol Pablo, el que escribió 1 Corintios 13, que habla de la preeminencia del amor, el que dice que es el apóstol y que si él estuviera acá lo obedecerían todo lo que él dice, y que cuando yo he explotado, por ejemplo, yo he explotado en ira con algunos mentirosos que han venido a predicar un evangelio diferente, me han dicho que yo estoy en la carne, el apóstol Pablo también, y Bernabé también, se agarraron a madrazos con estos hermanos, que eran unos mentirosos, que eran unos farsantes, que eran unos falsos, que estaban enseñando un evangelio completamente distinto. Versículo 3 dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia. Entendamos esto. Pablo y Bernabé, por más que ya habían tenido un primer viaje misionero, ya habían sido puestos en el capítulo 13 por la iglesia misma de Antioquía, ya habían sido puestos como ministros para que vayan a fortificar a los hermanos. En el capítulo 15, pasados aproximadamente 5 años, si es que no me equivoco, ellos fueron nuevamente nombrados por la iglesia para que vayan a ministrar. No se mandaron por sí mismos, no hicieron lo que les dio la gana, no tomaron una determinación. No es que Pablo dijo y Bernabé, yo soy acá el Superman del evangelio, yo estoy defendiendo el evangelio, entonces yo mismo tomo la determinación de hacer lo que a mí me da la gana. No, es la iglesia el que los encamina y el que los pone y el que les da el encargo. Vayan ustedes y solucionen, por favor. Entonces, por favor, entendamos como adultos, cuando el apóstol Pablo dice claramente, yo fui puesto, yo no predico para hombres, no es que esté fluyendo un espíritu de rebeldía de él. Lo que él está explicando es lo que Dios ha hecho con él, pero eso no quita que la iglesia sea la autoridad por encima del apóstol Pablo y que es la iglesia la que lo pone, por más que Pablo sea el apóstol a los gentiles. ¿Está claro? Por eso que algunos hermanitos quieren autoponerse en el ministerio y cuando el apóstol, el pastor de turno no se lo permite, lo que hacen es una rebeldía. Y meten un bombazo en una dinamita y comienzan a hablar mal del apóstol y comienzan a hablar mal del pastor y comienzan a hacer esto y comienzan a hacer el otro. ¿Para qué? Para fomentar el espíritu de Coré. ¿Cuál es el espíritu de Coré? El espíritu que se cree más santo que el ministro de turno y que asusa a la gente para rebelarse contra el ministerio que Dios ha puesto. Es el espíritu de Coré. Amén. Listo, ahora vuelvo para allá para ir terminando. Quiero que entendamos. El apóstol Pablo no estaba defendiendo su ministerio para que las ovejas no se le vayan, para que no pierda plata o para esto. No estaba defendiendo su ministerio para eso. Él estaba defendiendo su ministerio porque la verdad estaba entrelazada con la autoridad apostólica que él tenía.
¿Me estoy dejando entender? O sea, lo que él está diciendo es, si tú vas en contra del evangelio que yo te estoy predicando, vas en contra de mi apostolado, vas en contra del Hijo, vas en contra del Padre, vas en contra del Espíritu Santo, vas en contra de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que describen los primeros versículos? Describe lo siguiente. Se describe el mensaje total del Evangelio. La salvación, la reinserción, la voluntad de Dios, la gracia, el llamamiento por gracia y el llamamiento hacia Dios. Los primeros 5 versículos describen eso. Después describe la verdad del Evangelio y el Evangelio mentiroso. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? El Evangelio de la gracia. ¿Cuál es el Evangelio mentiroso? El que está leudado. Pablo define su ministerio, ¿por qué? Porque va intrínsecamente unido la autoridad apostolar, que ya hemos revisado, que viene sí con el llamamiento de Jesús, que viene con el llamamiento del Padre, pero que viene con la ratificación de la iglesia en 2 oportunidades y teniendo un testigo como Ananías, que es el que Dios le habló. Yo le preguntaba a Dios, yo de verdad le preguntaba a Dios, Dios, si tú te la padeciste a Saulo, te la padeciste, lo tumbaste al piso, lo pusiste ciego, le hablaste, él te escuchó, él te habló, ¿por qué mandaste a Ananías a que lo sane? No te entiendo. No te entiendo, Dios, ¿por qué no fuiste tú al tercer día y lo sanaste? Porque somos un cuerpo y porque tiene que haber un testigo. Toda verdad es ratificada por 2 testigos, dice la palabra. ¿Amén? Así dice la palabra. Toda verdad es ratificada por 2 testigos. Si alguien me dice a mí, yo oré al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me habló, tiene que haber un testigo de eso. Para que sea el testimonio de la persona que me está hablando y el testigo que tiene son los 2 testigos que me están diciendo que esa verdad es verdad. Amén. Así lo dice la palabra. Entonces Dios se proveyó un testigo para Saulo. Entonces cuando él discutía o cuando él hablaba con los Gálatas, claramente, él podía decir, tengo un testigo de Ananías, que el mismo que me habló a mí, le habló a él en el mismo sentido del llamamiento, porque la explicación del llamamiento que le hace Jesús a Pablo es la misma explicación que le da Jesús a Ananías. Jesús le cuenta a Ananías lo que Pablo va a hacer. Entonces no es que solamente Pablo dijo, no, es que Dios me habló a mí. Sí, y yo como te creo, hermano. Por eso es que yo siempre les he dicho, había un hermanito acá muy rebelde, que no va a decir su nombre, muy rebelde, que yo siempre le decía, y con esto yo lo agarraba, porque él vivía en el mundo de su imaginario, Dios le hablaba de su casa, en su azotea, Dios y él. Y yo le decía, ¿y tu testigo? ¿Y yo cómo sé? Por sus frutos se conocen las cosas. ¿Dónde están los que te siguen? ¿Dónde están los que estás pastoreando? ¿Cuántas vidas has fortificado? No, es que Dios y yo, ya, Dios y tú, para mí era Satanás y él, se lo digo con toda honestidad. O era su carne. Segunda, por lo cual Pablo define su apostolado, la relación de Pablo con Cristo en su llamamiento hacen posible la veracidad del mensaje. O sea, si bien es cierto que la iglesia lo pone, vamos a pendularnos al otro lado. A mí me pone la iglesia, ¿ya? Me pone la iglesia. Pero yo no tengo relación con Cristo, Cristo no me llamó, Cristo de repente lo único que quiere es un hermanito, pero de repente tengo una buena conducta, doy mi diezmo, doy mis ofrendas, soy un hermano ejemplar. Es más, tengo poder como el que murió, ¿no? Esteban y los otros 6. Pero Dios no me llamó al ministerio. Pero el pastor, porque ve que yo soy buena onda, me pone en el ministerio. Como ha ocurrido muchas veces. ¿Amén? ¿Ha ocurrido o no ha ocurrido? Así ocurre. Pero no hay fruto, no hay testimonio. Cristo no aprueba eso. Y se vuelve un ministerio seco.
de obra humana, de humanismo. Entonces el apóstol Pablo nos está mostrando claramente nos está mostrando que tiene que haber las dos cosas: el llamamiento por parte del Espíritu y la ratificación en la iglesia. Eso le da el poder al mensaje. Ahora, quiero que entendamos esto. En verdad chicos, vamos a entender esto. En alguna parte del capítulo 1 que hemos leído hoy, ¿aparece la virtud de Pablo? Vuelvo a hacer la pregunta. En el capítulo 1 que hemos leído, donde Pablo ratifica y donde Pablo maldice a aquel que no está predicando ese evangelio de gracia, donde él es muy lúcido en escribir lo que le está escribiendo, donde él se presenta como el apóstol ratificado por Dios, por las iglesias y todo lo que hemos leído del apóstol Pablo, todo lo que acabo de disertar, que ustedes han dicho amén, que creen que han sido bendecidos, el apóstol Pablo dice en algún momento: ¿y yo tengo esta virtud? No. Porque su apostolado no radica en alguna virtud que él pueda tener. Su apostolado radica en tres cosas fundamentales: el llamamiento del Padre, en la ratificación del Hijo y la posición de los hermanos. ¿Me estoy quedando claro? ¿Qué es lo que ocurre hoy en las iglesias cuando alguien se quiere revelar? Venga el ministro adelante y lo primero que hace es que lo mire. Ah, ya, en esto está fallando. Y comienzan a darme. Y se tumban, y se quieren tumbar al ministro. Ese es el espíritu de Absalón. Espíritu de Coré. Claro, Absalón es el hijo de David, ¿no? El que gobernó Absalón fue ese espíritu. ¿Amén? Entonces es muy importante la obediencia. Por eso que por ahí hemos leído la palabra obediencia al evangelio de la gracia. Pero apóstol, pero pastor, la palabra obediencia, ¿sí? ¿Cómo mezclamos la obediencia con la gracia? Obedezco por gracia. Voy a hacer una pregunta para que me conteste las dos personas que están acá o los que están allá en el de esto. ¿Cuál es el epítome? O sea, ¿cuál es el punto máximo? Por favor, presten atención a esta pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el punto máximo de la gracia en la obediencia? ¿Cuál es el epítome, la conclusión, el último ladrillo, la estrellita en el árbol de Navidad, la cereza en el pastel de la gracia en la obediencia? Porque aparentemente donde hay obediencia no hay gracia, porque donde hay obediencia soy yo. ¿Estamos claros? Pero hay una posición de la gracia con respecto a la obediencia. ¿Cuál es el enlace? Esto que estoy preguntando, de verdad que los bendigo con esta respuesta, porque de esto depende la vida de los hermanos. De esto que se está hablando depende la vida de los hermanos en Cristo. ¿La fe? Listo. Ezequiel 36, versículo 27. Y os llenaré de mi espíritu para que hagan, o sea, obedezcan todo lo que le mande hacer. Entonces, la gracia, el punto culminante de la obediencia en la gracia es que no es que yo lo haga, no es que yo obedezca, es que el Espíritu me da la fuerza para obedecer lo que Dios me manda hacer. ¿Me dejo entender? Por eso es que el juicio a los hermanos es un juicio bien complicado. Porque un gentil podría decir, bueno, no obedecí la ley porque no tuve fuerza, pues Dios, ¿cómo me vas a juzgar por algo en lo cual ya no tengo fuerza? Pero los creyentes no tienen disculpa, porque los creyentes tienen la potencia del Espíritu para cumplir todo lo que Dios dice. Lo único que te queda hacer en tu debilidad es buscar a Dios.
Dios te dice, párate de cabeza. Si Dios te dijera, párate de cabeza, tú no le puedes decir a Dios, no puedo. Tú le tienes que decir a Dios, lléname de tu espíritu. Que tu espíritu me dé la agilidad. Estoy gordo, panzón. No puedo hacerlo. Que tu espíritu me dé la fuerza para hacer la dieta. Que tu espíritu me dé la fuerza para hacer el ayuno. Depende de tu espíritu, depende de tu espíritu, depende de tu espíritu. Tu espíritu, tu espíritu, tu espíritu. Si no me llenas de tu espíritu, no voy a poder hacerlo. ¿Amén? Así es como funciona. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien viendo Yasmín por ahí? Sí, Marlene. ¿Qué quería la pastora? No sé. Ahí. La próxima semana vamos a avanzar con el capítulo 2. Seguramente que voy a agarrar un remember. Voy a agarrar un remember de lo que se ha dicho ahora. Pero quiero solamente terminar bendiciendo sus vidas y que los escuchen con este versículo. Grábenselo, hermanos, porque este versículo es lo máximo. Entiendan esto. Yo les comparto, yo he malentendido, este versículo que lo voy a leer, yo lo he malentendido. Y yo lo he llevado a la ley. Entendamos, todo el Evangelio, a partir de Mateo en adelante, se puede llevar a la ley. Por eso que muchos pastores están confundidos y predican un Evangelio mezclado. Pero cuando dice acá, y vamos a entenderlo entre los tres, para bendecir a todos, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde está sostenido este versículo? ¿En qué pasaje de la Biblia que hemos leído hoy está sostenido este versículo? Ezequiel 36:27. Porque el apóstol Pablo está diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive. Entonces, y él dice, y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. O sea, yo calculo, no me miren mal, ¿ya? Yo calculo así, ¿ya? Para que me puedan entender. Mírame ya. El apóstol Pablo así. Disfrutando de la gracia de Dios. Lléname de tu espíritu, Señor. Porque al llenarme de tu espíritu, puedo hacer todo lo que tú me mandes hacer. Por lo tanto, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, siendo de mi potencia. Yo disfruto, descanso en el séptimo día. Ay, gracias, Señor. ¿Me dejan entender? Cuando yo lo entendí bajo la ley, este versículo, yo lo entendí así, se lo cuento. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, entonces yo comienzo a hacer las cosas, y entonces esto, y yo tengo que ir, tú no tienes nada que hacer, hermano, estás muerto. Amén. ¿Hay vivos acá? Amén. Amén. Hermana Yasmín, ¿nos puedes dirigir en una oración, por favor? Señor Padre Santo, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, reunidos, Padre Santo, en tu nombre, Padre, para poder aprender más de tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nos sigas llenando de tu Espíritu, Señor, que sigas renovando nuestra mente, Padre, para poder entender cosas que no entendemos y poder creer por fe, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Padre Santo, te damos gracias por la vida de nuestro pastor también, Padre Santo. Síguelo, Señor, llenándolo de tu Espíritu Santo para que pueda seguir compartiendo con nosotros lo que tú le estás dando, Padre. En el nombre de tu Jesús te damos gracias. Amén. Señor Padre, en esta noche lo único que te podemos pedir a colación de todo lo que hemos visto, de verdad, Dios, la conclusión que nace en mi corazón, yo sé que va a ser acepto por mis hermanas y que en esta unidad estamos orando, Señor,
es una sola cosa. La respuesta que te vamos a dar, Señor, es una sola. Llena nuestro corazón de tu amor. Llena nuestro corazón de tu amor, Señor. Porque todo esto que tú nos has hablado es para limpiar nuestra conciencia de toda obra muerta. Para que tu Espíritu Santo se desarrolle en nuestra alma. Y lo primero que tiene que suministrar es tu amor. Porque por tu gracia fuimos llamados a tener una comunión contigo en intimidad. Te damos gracias por ser nuestro Padre. Te damos gracias por habernos adoptado y haber hijificado, hechos tus hijos por tu simiente, por haber puesto en nosotros el espíritu de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por esta hermosura de carta que el apóstol Pablo escribe. Te damos gracias por su carácter, por su vehemencia, por su honestidad, por su transparencia, por decir las cosas como las ve, tan claras como las explica, Señor, sin ningún ápice de poesía, sin ningún ápice de política. Lanza las cosas tal como son, y eso nos da la posibilidad de poder ver la verdad con claridad. Gracias por tu gracia, Dios. Llénanos de tu gracia, Señor, y que podamos vivir en descanso, sabiendo que tú haces la obra en nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Y todo lo que hayamos pecado hasta este momento, perdónanos, somos débiles. Llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu de poder, de transformación, de amor, de fidelidad, de fe y de todas las cosas del cielo para poder traerlas a la tierra. Y todo esto te lo pedimos, Dios, en unidad, en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén.